La fuga, True Romance de Tony Scott y La novia de Bride de Maggie Gyllenhaal serán las películas que conversaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y mil razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto saludarte, Ivanovich, con este gran dúo de películas que platicaremos en esta ocasión. Pues no sé si es gran dúo porque no me has dicho tu opinión. Asumo que no te gustó, como a mucha gente que no le ha gustado The Bride, porque no me has dicho nada desde que saliste de tu función. Y Exacto, que fue apenas ayer en la tarde, concentrado para verla en función con la familia, porque además todos aquí en este hogar teníamos ganas de verla. Finalmente se armó ayer. Y, a ver, tengo sentimientos encontrados, efectivamente. Creo que como propuesta, La novia de Maggie Gyllenhaal tiene unas cosas increíbles y de repente me parece que también en ese esfuerzo de tratar de ser diferente y de decir algo, dice mucho que quiere decir algo. O sea, como tú has dicho en algunos, véanme, mírenme, les quiero decir algo que es importante, aquí estoy, pongan la cámara aquí. Esto es lo que les quiero decir. Entonces, creo que tiene también sus pecados, pero al final creo que son muchísimo más los puntos positivos que tiene esta gran propuesta cinematográfica y empatarla con la que propusiste también, que es True Romance, La fuga, como yo la vi en el cine, así se tituló. Bueno, es una de mis películas favoritas de la década de los 90 y lo ha seguido siendo a lo largo de muchos años. Siempre te platico, Ivanovich, perdón, y ahorita ya te doy la palabra para que tú platiques el resto del programa. Tengo, así como tienes tú otras películas, y yo aquí atrás también, tengo un estante de películas son consentidas. Libros. Ok. Bueno, yo tengo un estante de películas, tengo muchos estantes de películas, también tengo libros por ahí, uno que otro, pero tengo uno tengo uno de películas consentidas, distintas, raras, diferentes, y en ese lugar permanece la película True Romance de Tony Scott, escrita por Quentin Tarantino, que es importante mencionar. Sí, a mí es una película que también me gusta mucho. Yo cuando vi La novia, yo no había visto nada al respecto, no, yo me enteré que había comentarios negativos cuando te dije que la había visto y después me escribiste que, no me acuerdo cómo salió, pero me comentaste que había muchos comentarios negativos y yo en ese momento me enteré que había comentarios negativos, yo no tenía idea. Yo entré a verla muy en blanco, ni siquiera el tráiler había visto realmente, solo había visto un par de imágenes y sabía que salían Jessie Buckley y Christian Bale. Que, nomás como paréntesis, me da coraje, me pasa esta cosa que nos pasa a muchos que somos fans de cosas, que algo que te gustaba y quieres que todo el mundo lo conozca, pero de pronto todo el mundo lo conoce y dices, sí, pero a mí me gustaba antes, y yo llevo casi 10 años diciendo que Jessie Buckley es mi actriz favorita, y ahora resulta que a todo el mundo le gusta porque se va a ganar el Oscar. ¿Dónde estaban cuando estaba en Wild Rose? ¿Dónde estaban en la película de Charlie Kaufman? ¿Dónde estaban en la anterior de Maggie Gyllenhaal? Que 3 personas vieron, pues yo estaba viendo a Jessie Buckley. Anyway, sabía que salía ella y pues me llamó la atención. Yo, si quieres, empezamos con esa y después ya pasamos a True Romance. A mí me pareció una bocanada de aire fresco la película. Yo desde que empezó, me la pasé repitiendo desde que empieza a hablar, porque empieza como en este personaje que de pronto te enteras que es Mary Shelley, un personaje de la película, en un espacio negro vacío, hablando, pero habla de una forma en la que casi no tiene sentido lo que está diciendo. Y yo me la pasé diciendo desde ese momento hasta el final de la película, me la pasé diciendo, ¿qué diablos está haciendo esta película? No, todo el tiempo estaba yo sorprendido con ¿qué es esto? No sé si me está gustando, si no me está gustando, si me hace sentir incómodo, si me está dando felicidad, no sé qué, pero lo que siento es que es una bocanada de aire fresco
que lo mismo y muy similar sentí cuando vi Una batalla tras otra. Y son las únicas dos recientes que recuerdo ese sentimiento, porque siento que el cine sí se está como homogeneizando mucho y ya vemos como muchas de las mismas tipos de historias. Y entonces ver algo así que es tan diferente, tan no sé propositivo, qué vamos a decir propositivo, entre muchas otras sí, cosas que podemos decir. lo sentí muy grato, y sobre todo saber que viene de un estudio grande que tuvo mucho dinero, que le dieran la libertad para hacer esto, y que además la anterior de Maggie Gyllenhaal no tiene nada que ver con esto, es un drama sobre una señora que perdió a su hija, Olivia Colman, nada que ver. No, me pareció fantástica y muy, muy fresca, pero continúa. Bueno, sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Ahorita que platicabas de tu pasión por Jessie Buckley y su la verdad es que tiene un formidable desempeño actoral. Es increíble la mujer, hay que decirlo. Ciertamente lo es. Y sobre todo porque, y esto lo tengo que decir porque finalmente en cine y televisión pesa el aspecto físico, si alguien es atractivo o no es atractivo, si alguien se ve bien o no se ve bien, si fotografía bien o no fotografía bien, ¿no? El mismo cine ha tratado ese tema en múltiples ocasiones. Jessie Buckley es una mujer atractiva, pero no es en absoluto espectacular, pero es espectacular cuando interpreta a sus personajes. Y la forma en la que se deja llevar por ellos es verdaderamente increíble. No sé si cuando dices en la película de Charlie Kaufman, te refieres a la de tenemos que terminar esto, ¿no? O algo, siempre me pierdo en el título con esa película, disponible en Netflix, por cierto, que tienen que ver. Se Y llama claro, I'm Thinking of Ending Things. I'm Thinking of Ending Things, exacto. Escrita y dirigida por Charlie Kaufman, que es un viaje fantástico a través de la mente, de los laberintos, de los sueños, de las fantasías. Hay que verla ¿no? Como para poder tener porque es una sensación que te provoca la película, ¿no? Y Jesse lo hacen fantástico, ¿no? Jesse Plemons y Jessie Buckley, que son, creo yo, y creo que lo hemos dicho tú y yo en este crossover varias veces, de los mejores actores y actrices, o como dicen los gringos, actors, porque abarca ambos sexos, contemporáneos, sin duda. Tengan un papel en tiempo, en pantalla, mayor o menor, porque ha habido veces que los mismos actores nos llaman la atención. Entre otros, alguna ocasión Silverio Palacios en Cinemanet dicen, no hay papeles pequeños, ¿no? Todos los papeles al final de cuentas son importantes. Viniendo de un hombre que lo mismo ha tenido muy buenos protagónicos, como Acorazado, y grandes personajes en películas corales, ¿no? Donde al final de cuentas termina destacando. Entonces, bueno, es interesante ese aspecto, ¿no? Bueno, y Jessie Buckley, sí, yo creo que la primera vez que la identifiqué fue en esa película de Charlie Kaufman. Después aparece en otra película junto con Olivia Colman, que Olivia Colman también está en ese nivel actoral, y cómo no, su travesía actoral, al final de cuentas, ¿no? Van a distintas edades, distintas generaciones, pero sí hay muchos paralelos muy interesantes entre ambas. Y claro, estamos en este momento en que posiblemente cuando alguien escuche este podcast ya habrán pasado los Oscars, que faltan apenas unos días para que se lleven a cabo, y que pues todo indica que muy probablemente vaya a ganar. En mi caso es mi favorita para ese premio. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Y Christian Bale, que también me parece que otro fenómeno en pantalla, el caballero, haberlo visto desde niño, lo cual ya habla desde cuando estaba yo, ¿no? Viendo películas. Sale en El Imperio del Sol, es la primera vez que lo vi, en El Imperio del Sol, Empire of the Sun, de Steven Spielberg, de chavito, y bueno, pues conforme fue creciendo y agarrando papeles, pues ha hecho una trayectoria increíble en el cine, y creo que es de esos actores que a pesar, ¿no? De su muy sabido carácter irascible, cuando está concentrado, porque parece que sí, ¿no? Se deja llevar por sus personajes. Sí puede estar de protagónico, de secundario, de soporte, cambiar su físico a conveniencia de lo que requiera la historia.
y aquí hace un Frankenstein sensacional, ¿no? Dice, soy Frankenstein, llevo el nombre de mi padre, tengo más de 100 años de existencia. Porque no lo hemos dicho, la película trata, se presenta a sí misma como una suerte de secuela de Frankenstein, de la novela de Mary Shelley. Y lo escuchamos esto a través de una suerte de aparición, presencia, fantasma, como lo queramos decir, de la misma Mary Shelley, que dice, ¿no? Escribí este libro como un reto, no dije todo lo que tenía que decir, pero es esto, ¿no? Y que es interpretado también por la misma Jessie Buckley, y de repente, ¿no? Pareciera que también más de 100 años después de haber escrito el libro, toma la conciencia de esta mujer que se llama Aida, en los 30 en Estados Unidos, ¿no? Y ahí sigue la historia de qué pasó con Frankenstein y esta novia del título de la película. Novia, la novia, así porque tiene signos de admiración, entonces no sé cómo lo tenemos que decir cada que lo mencionemos, Ivanovich. Esta parte que mencionas sobre la premisa de la historia, creo que es uno de los puntos de contención de la gente que se siente un poco, la palabra que he visto mucho es messy, ¿no? ¿Cómo lo traducirías? Como un poquito... Desordenado. Descuidado. Desordenado, descuidado. Como un poquito sin sentido. Porque, y es cierto, estoy de acuerdo, no tiene muchísima lógica porque es un personaje de la vida real. O sea, se supone que Mary Shelley está poseyendo a una chica de la vida real, pero en esa vida real sí existe el personaje Frankenstein que Mary Shelley inventó en un libro. Realmente no tiene sentido y nada podría importarme menos. Porque es lo bonito, ¿no? Es lo padre. Para mí esa falta de interés en la lógica es parte de lo que se me hizo tan maravilloso de esta película, porque está mucho más concentrada en transmitir una idea emocional que una idea narrativa. Entonces, me parece muy interesante, me parece de muy, muy valiente que en una película de este calibre se aviente a decir algo que si lo piensas demasiado no tiene mucho sentido, como es el caso de Charlie Kaufman, que también hace el mismo tipo de cosa. Si quiero matizar ahí, no estoy de ninguna manera comparando o diciendo que este guión está a la altura de los guiones de Charlie Kaufman, pero es el mismo espíritu de, mira, si le rascas y hay algo que no tiene sentido, no me va a importar mucho, porque a lo que le estoy tirando es algo mucho más emocional. Eso conectó mucho conmigo a lo largo de toda la película, esta desfachatez con la que cuentan y la diversión que estaba teniendo tanto también Christian Bale, pero sobre todo Jessie Buckley se ve que estaba divertidísima con el personaje, con esos diálogos que le ponen, que parece a veces, digo, la tenemos en la mente ahorita con Shakespeare, entonces parecen como un poquito shakespearianos, como en rima, pero también absurdos que dice. Entonces, toda esa falta de coherencia que mucha gente le ha estado criticando, a mí es lo que me gustó mucho de la película. No, yo creo que, mira, no sé si llamarle falta de coherencia, porque las películas tienen que ser coherentes consigo mismas, sin necesidad de autoexplicarse. Entonces, a mí todo ese elemento fantástico, lo diré así, es una película de corte fantástico. Me parece increíble. Me gusta el recurso de esta Mary Shelley de repente irrumpiendo en la pantalla y contando su historia. Aunque de repente me parece que termina siendo demasiado explicativo el propósito de tenerla regresando ocasionalmente allí y la forma en la que se expresa ya el personaje, el de la novia del título de la película, pues yo lo describiría como una suerte de Tourette culto, ¿no? O sea, sí. Tourette muy culto, ¿no? El síndrome de Tourette es cuando las personas no se contienen y empiezan a decir sin parar groserías. Y aquí lo mismo dice las groserías que diferentes interpretaciones con una sola palabra de lo que está a su alrededor.
¿no? Que a veces pueden o no ser sinónimos, pero al final terminan conectando, y cuando ella no recuerda quién es, porque pues al igual que la criatura de Frankenstein, fue reanimada, ¿no? Es un cadáver reanimado y no tiene precisamente la conciencia de la parte que vivió, pero de repente le llegan, yo sí sé esto, yo conozco estos libros y conozco sus autores, ¿no? Y sí se las da así de, bueno, yo sé, ¿no? Y esa parte es la que podría raya, me parece que sí raya en esta pretensión, ¿no? Pretensión de manifiesto feminista, porque lo es, la película lo es, no hay que reivindicar a Mary Shelley porque lo que hizo es espectacular y tantas interpretaciones de su obra que ha habido son una muestra y tanta influencia que ha tenido hasta nuestros días. Cinematográficamente es muy refrescante, como dices, tener una nueva versión basada en la obra de Mary Shelley, del personaje de Frankenstein y de sus criaturas en plural, muy distinta a todo lo que hemos visto antes, ¿no? Cuando de repente vemos como variaciones sobre el mismo tema, la misma Frankenstein de Guillermo del Toro, en mi caso yo la elogio porque digo, conserva el espíritu de Mary Shelley, de la obra, de lo que quiso contar, y también le da el sello personal del autor cinematográfico que es Guillermo del Toro, ¿no? Es como un match que, pues sí, es natural porque es una de las grandes influencias en la vida de Guillermo del Toro, ¿no? Él así lo manifiesta, quienes vimos su exposición en Guadalajara de su gran colección, un solo salón estaba dedicado al tema de Frankenstein. Entonces, qué padre que no, en menos de un año estamos viendo, en unos cuantos meses para nosotros como espectadores, dos versiones completamente distintas, inspiradas en la misma obra. Y a mí eso me da mucho gusto ver, poder decir, mira, esas cosas están padres y pueden seguir haciendo cosas distintas, está increíble. El aspecto feminista, sin embargo, es lo que, y digo sin embargo para cambiar de frase, es lo que prevalece en la película. Es Mary Shelley contando su historia, donde la protagonista no es ni el científico Frankenstein ni su criatura, sino la novia, esta nueva novia que aparece a cuadro. Y está rodeada de personajes interesantes. La persona científica a la que acuden en esta ocasión es una mujer, interpretada por Annette Bening. Uno de los detectives que está siguiendo la pista porque se convierte también en una película, además de fantástica, de criaturas y de monstruos, en una película de gángsters y de investigación policíaca. Es una detective que es interpretada por Penélope Cruz. Y todo este movimiento anárquico de protesta, muy 8M, si se me permite el término, que sucede en la película con estas mujeres que imitan a la novia, es una de las partes importantes de la cinta. Un poco el estilo de lo que sucede con la anarquía del Joker de Joaquín Phoenix. Sí, eso justo iba a decir. Yo no pensé en nada de esos temas. O sea, sí, ahorita que lo dices, pero no, yo no tenía eso en la mente para nada. Lo que sí tenía en la mente y sí me recordó mucho fue a Joker y especialmente a Joker 2. Leí un Bueno, comentario. es que a las dos, mi hijo me dijo, esto parece un crossover, no me dijo crossover, pero me dijo una mezcla de Joker 1 y 2, ¿no? La parte anárquica que termina teniendo seguidores y la parte musical que también es un gran aspecto que tiene la película. Yo leí un comentario que decía, la novia y Joker 2 claramente son hermanas gemelas, pero una de las dos recibió todos los nutrientes. Y obviamente fue la novia, ¿no? Sí, entonces sí, hasta te dije, ya no me acuerdo de qué se trata Twins, pero creo que más bien fingen ser twins, ¿no? No realmente son gemelos y uno recibió todos los nutrientes. Pero... No, sí. ¿Ah, sí? Producto de un experimento científico en una isla remota, etcétera, etcétera, ¿no? Donde además eran de múltiples padres, ¿no? Había atletas. Bueno, habría que comentarlo un día. La vi hace muchos años,
Pero sí pensé lo mismo, o sea, pues sí, muchas cosas me recordaban mucho a Joker y a Joker 2, Folie à Deux, y, y sí sentí como que, claro, esto, o sea, Todd Phillips debe estar viendo esta película diciendo como, o No, sea, pues no es que si creo. lo A iban a ver, hacer bien. no, es que yo creo que acuérdate, ni Todd Phillips, ni Joaquín Phoenix querían hacer una secuela porque estaban contentos con lo que habían hecho. Los convencieron a billetazos así infames. Y yo siento que en un acto anárquico y de rebeldía hicieron esa película No. anti-Joker 1. No, de verdad. Dame mi espacio para mi teoría de la conspiración, porque efectivamente lo que no le latió a Todd Phillips después del éxito global mundial de Joker, la original, es que parecía una apología, una defensa de la anarquía en tiempos tan complejos como los que estaban viviendo. Y dicen, no es eso, y miren cómo terminó este personaje, ¿no? Como que ahora sí le quitó los nutrientes, efectivamente, pero no fue accidental. Él solito se los quitó. Esa impresión me da. Déjame vivir con mi teoría de la conspiración, No, está bien, pero porque tampoco es tan mala como se dice, ni tan musical como se acusa, porque a veces, no, qué extremo de música. No, creo que y están padres algunas de los aspectos musicales que tiene. Entonces, sí veo, sí veo. Y por eso, por una parte, Maggie Gyllenhaal tiene este manifiesto de lo que estaba platicando hace ratito, y el manifiesto de Todd Phillips en Joker 2 es, pues no, tampoco era como para que siguiéramos el ejemplo de lo que pasa con estos personajes de ficción en la primera película. pues sí es cierto, eso se me hace peor porque entonces es un berrinche de un niñito Es que un berrinchote, sí, esa pues inversión me da. no, o sea, se me hace peor. Pero regresando a la novia, la otra conexión que obviamente esta es Bonnie y Clyde, que es la otra que pensamos en emparejarla con esta. Obviamente sí tiene muchas cosas de conexión, pero porque pues ya para este punto, cualquier historia que trate de dos amantes que son medio criminales, pues siempre nos va a remitir a Bonnie y Clyde, que es pues, ¿no? una película que cambió el cine, fue parte de un grupo de películas que cambiaron el cine para siempre, el cine de Hollywood. Preferí True Romance por el espíritu que tiene la película, porque Bonnie y Clyde la siento, es increíble y yo la veo mínimo una vez al año, porque es parte del currículo que vemos en las clases, pero sí es una película con el ritmo y tono de los 60, o sea, se siente lenta, se siente pausada, las cosas que suceden son más matizadas, y me pareció que le iba mejor a esta una película un poquito más adrenalínica, un poquito más fuerte, un poquito más donde estuvieran las emociones más a flor de piel. La otra evidentemente es Asesinos por Naturaleza, pero los dos son guiones de Tarantino y este es infinitamente mejor, y Oliver Stone me cae medio mal, entonces por eso sugerí mejor True Romance. Ok, pero sí, sí. se me hace un poco insoportable Asesinos por Naturaleza, se me hace como, güey, cálmate tantito, ¿por qué me estás gritando tanto? Relájate un montón. Entonces, Sí. sí. A ver, coincido. Mira, ya ves que trato de no ver trailers por el tema de los spoilers, pero me pasaron más de una vez en el cine el tráiler de La Novia sin yo saber ni siquiera que existía. Y cuando vi el tráiler dije, caray, qué interesante propuesta, apenas por lo que se veía en el tráiler, ¿no? Y desde esas imágenes pensé en Bonnie y Clyde. Viendo la película, por supuesto que termina Sí, uno claro. pensando en Bonnie and Clyde, que es de 1967. Y efectivamente, aunque en su momento se habrá visto como una película y una historia frenética desde el punto de vista que es una de las partes interesantes que tiene y digamos un tanto cuanto revolucionarias, ¿no? De los villanos, de los criminales, interpretados por Warren Beatty y Faye Dunaway. Sí, bueno, el ritmo efectivamente comparado con lo que siguió sucediendo en décadas posteriores, es muy distinto. Pero True Romance, La Fuga, tiene más de 30 años, es de 1993. Y sin embargo,
se sigue percibiendo ese ritmo frenético al que te refieres, ¿no? Ese frenesí que tienen los personajes, vamos, te quiero, te amo, te adoro, ven para acá, y suceden tantas cosas y tantas aventuras y desventuras a su alrededor en entornos criminales, donde la única manera de, no solamente de salir adelante, sino de sobrevivir, es con actos violentos y criminales también de parte de ellos, es donde terminan conectando muchísimo las dos películas. Ahorita que las vi una tras otra, de verdad que sí, te felicito por la propuesta de este crossover. True Romance ha sido una de mis películas favoritas desde que la vi. Me pasó lo que a ti te pasó con Jessie Buckley, es una de las cosas que me pasó con True Romance, con La Fuga, y que me pasó con Seinfeld, por cierto, más o menos en los mismos años. O sea, vi la película y dije, ¿qué es esto? O sea, no, ¿por qué me gusta tanto? ¿Qué está pasando? ¿Qué diálogos tan interesantes? ¿Qué sentido del humor? ¿Pero qué violencia? ¿Pero qué frenética? ¿Pero qué hipnotizante? ¿Pero qué personajes? ¿Qué galería de actores? O sea, yo vi todo y dije, wow. Y fui corriendo con mis amigos. Vean, por favor, tienen que ir a verla. Es un nadie fue a verla. Nadie. Ivanovich, nadie de mis amigos. Es más, creo que a la fecha algunos no la han visto. En defensa de ellos, debo decir que en esos tiempos era más interesante andar con las novias que con el amigo nerd al cine. Entonces, sobra decir que en ese momento yo no tenía novia, entonces era más complicado para mí. O más fácil ver más películas. Y lo mismo con Seinfeld. Oye, qué serie tan bonita, tan padre. Gracias por tú escucharme y haber logrado juntos hacer a través de Cine Premier Seinfeld un episodio a la vez durante años para narrar los 180 episodios de la serie en sus 9 temporadas. Bueno, pero a mí ya me gustaba Seinfeld antes de conocerte. Sí, claro, no, por eso, pero por hacerme eco de que había que hablar de eso, ya no diciendo, wow, vean esto, sino es, miren qué cosa ya sucedió y que sigue funcionando. Más bien, viéndola otra vez, me gustó menos, que eso es lo que, ese era un peligro que no sabía que tenía que estar esperando. Oye, qué triste, Ivanovich. Pero antes de seguir con True Romance, nada más una cosa más de Bride, la conexión con el cine, eso me gustó mucho. Sí. Y creo que es otro punto de conexión con True Romance, ¿no? Absolutamente. La obsesión que tiene el Frankenstein por estar yendo al cine, me pareció muy bonito cómo unió eso, porque pues, es un personaje que creó el cine. O sea, yo sé que no literalmente lo creo porque viene de un libro, pero en el imaginario colectivo. Lo proyectó de una manera increíble. Entonces, es un personaje cinematográfico, pues, y que esté obsesionado con el cine me parece increíble. Y nada, Jake Gyllenhaal ahí, pues, qué bonito Jake Gyllenhaal siempre. Quería yo hacer una analogía, broma, tipo The Bride, tipo Jessie Buckley, y por eso dije, sí, es un personaje que se proyectó en el cine con un juego de palabras, Iván. Se proyectó, claro. Ya te lo entendí, pero sí requirió explicación. Sí, qué triste que requirió explicación. Bueno, y es una de tantas cosas con las que termina conectando con True Romance. True Romance es una película de 1993 escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott. La historia va que pues estaba en sus pininos como guionista. Tarantino quería dirigir, necesitaba dinero para financiar su proyecto, y entonces, ¿cuál dirijo yo? ¿Cuál vendo? ¿Qué hago? ¿No? Y aparentemente lo que decide es, vendo el guión de True Romance, vendo el guión de Natural Born Killers y hago Perros de Reserva, lo cual me parece que está muy bien. True Romance cae en manos de Tony Scott, hermano de Ridley Scott, digamos, dos hermanos directores que venían de videos musicales, de hacer anuncios de televisión con una estética preciosista que siempre se les ha agradecido. Posiblemente Ridley en sus inicios con miras más altas, como lo demostró en Los Duelistas, en Alien, el octavo pasajero, en Blade Runner principalmente, ¿no? Y después ya terminó siendo como súper disparejo. Y Tony Scott
siempre fue como muy eficiente. Se dice, y a veces como que no sé si suena tan bonito, no, un gran artesano cinematográfico. El guión que le dieras de acción, no, de romance, de lo que fuera, lo hacía bien y lo hacía muy bien iluminado, muy bien, un gran diseño de producción, no, bien dirigido, pero nunca se sentía que hubiera así como que su aportación, ¿no? Entonces, ¿cuál termina siendo su aportación? En el caso de True Romance es el guión de Tarantino estaba en desorden cronológico, muy tipo Pulp Fiction, y él dijo, no, lo voy a contar cronológicamente. Y el final, que era trágico, tarantinescamente trágico, dijo, no, vamos a ponerle un final feliz, que creo que funciona muy bien. Creo que funciona increíblemente en la película. ¿Qué pasa con Oliver Stone cuando recibe el guión de Tarantino? Bueno, se lo apropia y como virus dice, lo hago mío aunque no sea mío. Y entonces, a ver, yo sí le tengo una admiración a ese Oliver Stone de los 80s y 90s, me parecía muy interesante. Me parecía muy increíble tener un cineasta comercial estadounidense que estaba proyectándose a través de la crítica al American Way of Life, ¿no? Sí. Él venía de su experiencia en Vietnam y hace Pelotón, que me parece que es una película fantástica, hace Salvador, que es una película sobre un fotoperiodista estadounidense en Centroamérica, de todo lo que le sucede, el poder y la avaricia, y Nació bueno, el 4 de julio. Nació el 4 de julio, y entre esas cosas, pues llega esta película con este guión de Tarantino, que también es un romance pasional, frenético, en movimiento, ¿no? Y pues él aprovecha para utilizar distintos medios de fotografía, ¿no? 35 milímetros, 16, 8 milímetros, video, sí, como dices tú, como dijiste hace ratito, que tú dices, paren, frenen, ¿no? Paren eso, no puedo registrar tanta información al mismo tiempo. Entonces, aunque la historia, el reparto es muy atractivo y es una película que también está por ahí en ese mismo grupo de películas, Ivanovich, estante sería la palabra. Estante, de repente va y viene, porque la vuelvo a decir, oh, como que no me gusta tanto, pero cuando veo la intención de ambos, tanto de Tarantino como guionista y de Oliver Stone gritando, soy un autor, tengo que hacer lo propio, no queda un tanto cuanto es pareja. La reacción de Tarantino con los resultados finales de las películas es distinta. ¿Le gusta lo que hizo Tony Scott? No, el final, no, qué lástima que no quedó mi final, pero le quedó muy bonita. y la de Oliver Stone dice de plano, sí, no, eso no me gustó, ¿no? Hace un poquito el mismo berrinche que Stephen King con El Resplandor de Kubrick, que, ¿no? Es de reconocerse el libro y es de reconocerse la dictación que hace, toma sus libertades y eso ya no le gustó al otro, ahí no lo hizo exactamente como yo quería, ¿no? En fin. Sí. Entonces, bueno, hay que decir eso porque sí, bien pudimos haber agarrado también Asesinos por Naturaleza, pero sí se pasa de tueste. Es excesiva. Sin duda termina siendo una película excesiva que trae, imagínate, perdón que repita por octava o novena o décima ocasión en el episodio de la palabra, el frenesí de Tarantino con el frenesí de Oliver Stone, así, por favor, es una sobredosis la película, termina funcionando como una sobredosis. Sí, es muy, muy excesiva. Y True Romance es durante muchos años estuvo, yo tengo como ahí mi listita de 5 o 10 películas favoritas que cada 5 años regreso y reevalúo. Entonces cada 5 años hay un cambio, siempre hay unas que entran y salen. En mi última, no me acuerdo cuándo salió True Romance, estuvo muchos años, pero no me acuerdo si fue en la de 2019 o en la de 2024. En una de las dos ya la terminé sacando del top 5, pero sí mucho tiempo estuvo ahí porque es una película que a mí me parece fascinante por muchas razones.
y creo que todas funcionan, es de estas mezclas en las que todo está funcionando a la perfección, el elenco, los diálogos, el diseño de producción, la música me parece fantástica, esas como Hans Zimmer, campanitas es o no sé música qué de Hans son. Zimmer. Sí, sí, pero como el tonito que es muy dulce para una Muy película sweet, que es, muy sweet. Sí, es como una contradicción que te hace pensar y recordar que también es una película de corte fantástico. De alguna manera, o sea, es tan violenta y excesiva que de repente dices, no, es que hay parte de aquí que es un cuento de hadas violento, es una historia de amor hiperviolenta, pero es de amor. sí, Y la sí, música te da esa clave, pues. el papelititito que tiene este Christopher Walken me parece increíble, creo que es un poquito precursor de lo que hace después de Pulp Fiction, pero ese momento me acuerdo que se me quedó muy grabada esa conversación que tiene con Dennis Dennis Hopper Hopper. en su casa, en su remolque. Cautivó muchísimo mi imaginación porque es de las primeras películas que yo vi y es de las primeras películas que se hicieron en las que el cine empezaba a referenciarse a sí mismo, ¿no? O sea, no, y no desde un lugar de nada más, esto está sucediendo en el pasado, que hemos visto muchas veces eso, ¿no? Los de la nueva ola francesa eran especialistas en poner a la gente viendo pósters de otras películas, pero ya aquí los personajes están hablando sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta y cultura popular. No están hablando de la alta cultura del cine, están hablando de cómics. El personaje Christian Slater trabaja en una tienda de cómics y se pone a hablar sobre Marvel, no sé de quién habla, y esta como conexión con mi mundo me pareció muy, muy excepcional y esa es la parte con la que siempre he conectado. Me llamó la atención ahorita que la vi, como que le estaba poniendo más atención a esa parte, que esta obsesión con el cine y todo lo de la cultura popular sucede como los primeros 15 minutos y no se vuelve a mencionar, pero se te queda como grabado el hecho de que está muy obsesionado con la cultura popular el personaje. No, pero sí se vuelve a mencionar porque, bueno, a ver, tiene una suerte, le llaman el mentor, ¿no? En los créditos a este personaje que es como ¿no? Una especie de espíritu de Elvis Presley que le está hablando, con el que él se encuentra en el espejo, pero lo vemos borroso, interpretado por Val Kilmer. Ajá. Interpretado por Val Kilmer y nunca se le ve el rostro, ¿no? Qué padre que hacía también ese tipo de cosas Val Kilmer. Creo que lo increíble que tiene el reparto es una de las cosas que funcionan muy bien en la película, que termina haciéndola Tony Scott episódica. Entonces, una serie de aventuras que le están pasando a estos dos personajes. Sí. Y en cada aventura, la verdad que el reparto está, pero soberbio, con grandes actuaciones. Efectivamente, el punto más alto de la película es este encuentro entre el gángster interpretado por Christopher Walken y el guardia de seguridad, ex policía, padre del protagonista, que es Christian Slater y Patricia Arquette, que creo que no hemos dicho sus nombres, los damos por sentado, Ivanovich, que además es una suerte de rareza ver a Dennis Hopper, que hacía villanos fantásticos, aterradores e inquietantes, hacer a este hombre que termina ofreciendo el sacrificio máximo por su hijo. Es una escena verdaderamente increíble. Pero lo mismo un Gary Oldman, transformado en este narcotraficante, que le pregunta si, y no se lo pregunta con esas palabras porque es una película de Tarantino, pero yo lo diré así, le pregunta Christian Slater a Patricia Arquette si Drexel, el personaje que interpreta a Gary Oldman, es afroamericano. Y la otra le dice, no, pero él cree que lo es, ¿no? Y es una de las partes muy divertidas de la película, el tipo de personaje violento y brutal que tiene. Entonces sí, pues ahí están vistos por primera vez, porque es la primera vez que pudimos ver una película con todo esto que nos proponía cinematográficamente Tarantino.
referencias a otras películas, referencias a la cultura popular, un ritmo muy acelerado y personajes interesantísimos, diálogos que parecen triviales y absurdos, pero que están perfectamente bien construidos, que iría mejorando película tras película, digamos, con Perros de Reserva y finalmente Pulp Fiction, que termina siendo, ¿no?, como una gran obra maestra que termina proyectándola al resto del mundo, ¿no? Desde Cannes hasta la taquilla y demás. Entonces, pero era la primera probadita que nosotros teníamos de un Tarantino sin saber ni siquiera quién era Tarantino. Se sentía esa frescura de la que hablabas hace ratito, que percibiste con la película de La novia, de The Bride, de Maggie Gyllenhaal. Aquí está también. Y así se percibió en ese momento. Y oíamos quienes decíamos, oigan, vengan a ver esto, está padre, pero pues nadie acudía al llamado. Por eso agarraremos la cartelera cinematográfica 90-99 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, para recordar que True Romance, que la nombraron La Fuga en México, o la renombraron La Fuga, se estrenó el 7 de enero de 1994 y duró 3 semanas en cartelera, 1994. Habiéndose estrenado en Estados Unidos el año anterior. Y Perros de Reserva se estrenaría hasta junio 17 del 94. Wow. Cuando no menciona aquí cuántas semanas se supone que dio el semanazo, ¿no? Y es una película que sí conocimos después de Pulp Fiction, que ya nos había dicho, a ver, hay que ver a este personaje, ¿no? Y Pulp Fiction, que se estrenó con el título Tiempos Violentos, se estrenaría hasta el 10 de marzo de 1995, más de un año después del estreno de True Romance. Entonces, ahí está, ¿no?, como esta serie de referencias cronológicas del estreno de la película y como para ubicarnos en contexto de qué estábamos sabiendo de esta nueva voz en aquel momento, Ivanovich. Sí. El que no mencionamos o no mencionaste es a James Gandolfini, que creo que también es importante su participación, esa sí. Escena, y estos son el tipo de diálogos en los que se especializa Tarantino, este momento en el que dice, pusiste la maleta abajo de la cama, ¿por qué no vi abajo de la cama? Qué tonto soy que no vi abajo de la cama, ¿por qué la pusiste abajo de la cama? Como muy cotidianos, muy de sí. Errores que funcionan muy bien, y bueno, Brad Pitt, que es el otro que hay que mencionar en términos del casting de esta película. No, bueno, que además lo hace con un papel muy pequeño, es un pachecote que es roommate de Michael Rappaport, que también aparece en la película. Digamos que, y muy, por cierto, muy bien y muy divertido este papel pequeño que tiene Brad Pitt ahí en la película. Entonces, creo que es una cinta que nos ofrece 5 de 5, le pongo yo, de verdad, creo que lo sigue conservando, esta bonita esencia, esta Patricia Arquette, encantadora en su personaje, una mujer que hace lo que sea necesario para valerse por sí misma, ¿no? Hacerse la tonta a veces para tener que sobrevivir y lograr hacerlo a pesar de las terribles circunstancias con las que se va encontrando. Entonces, y bueno, y Christian Slater, la verdad que el papel le quedó fantástico. Entre las cosas que encuentro yo curiosas de paralelismos, que hay muchísimos, entre ambas películas, como el primero que me llama la atención es que los dos personajes masculinos protagónicos, Christian Bale como Frank o Frankenstein, porque dice yo adopté el nombre de mi padre, y Clarence de Christian Slater, es esta obsesión con algún personaje, ¿no? Con el cine, por una parte, a los dos los vemos en el cine viendo películas, Elvis Presley, en el caso de Clarence, de Christian Slater, y un personaje ficticio tipo Fred Astaire, que es el que interpreta a Jake Gyllenhaal, que mencionabas hace ratito, el hermano de la directora, también actriz, Maggie Gyllenhaal, con quien Christian Bale y Maggie habían compartido créditos, espacio, pantalla y romance en la película The Dark Knight de Christopher Nolan, entre otras cosas, ¿no? No había hecho esa conexión. Claro, lo cual me parece que sí está también, ¿no?, bonito. ¿Por qué regresar con ciertos actores? ¿Por qué elegir a ciertas personas? Ahora, Annette Bening, que también es toda una
un personaje importante en la historia del cine y que como pareja del protagonista de Bonnie Clyde, que se me escapó su nombre ahorita, dímelo porque es Warren Beatty. De Warren Beatty, ¿no? A mí se me hace que es así como que no, la conexión, así decir, Bonnie Clyde también está. Bonnie Clyde también está por acá presente en nuestra historia. Me sé otro, yo sí me sé, yo no sé, se me van a mí los quién está casado con quién a veces, pero sí me sé un dato de estos que tú te sabes. Maggie Gyllenhaal también está casada, bueno, también Maggie Gyllenhaal está casada con Peter Sarsgaard, que sale, Y sale es en el la otro película, detective. como el detective. Otro, fíjate, yo no sé por qué no hemos visto más de Peter Sarsgaard, como que de repente tuvo sus momentos en que aparecía mucho en pantalla, pero creo que tenía esa parte inquietante en sus personajes como lo podía tener Dennis Hopper. O sea, sí Sí, siento que hay de hecho así, son sí. esos que pueden salir como de un tipo bonachón o puede ser el peor individuo del universo, ¿no? Me Sí, eso parece es que cierto. eso también está interesante. Sí, y es un buen dato que estás mencionando, Ivanovich. Entonces, hay muy buen reparto en ambas películas. Sí, yo lo último que me gustaría comentar de True Romance es hablar un poquito de Tony Scott, que creo que, pues sí, digo, es que también, si tienes de hermano Ridley Scott, ¿qué puedes hacer en la vida, no? Pero, entonces, sí ha estado un poquito, digo, sí estuvo un poquito porque él falleció hace unos años, bajo la sombra de su hermano, pero creo que él en su filmografía, como decías hace ratito, como un buen artesano del cine, como Ron Howard a lo mejor, creo que sí tiene más sello personal que Ron Howard, sobre todo porque a eso sí ha hecho más veces un mismo género. Pero esta y Man on Fire creo que son como sus obras más grandes. La que a mí me decepcionó muchísimo y sí salí así, ya sabes, pateando la lata al final, así de chale, es la de Domino. ¿Te acuerdas de Domino? Es Ah, sí, así, sí, 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 sí. pero en general sí hizo cosas muy padres Tony Pero Scott y creo que es tuvo un una obra director que vale la pena. y que hizo muchísimas, muchísimas películas, Ivanovich. Sí. Yo sí creo que su obra maestra es esta. O sea, la otra también, ¿no? Esa que se filmó en México, aquí estuvo el señor Tony Scott filmando en diferentes, creo que utilizó increíblemente bien las locaciones de la Ciudad de México. Luz increíble para todo lo que nos quiso mostrar en Man on Fire, ¿no? En Hombre en Sí, sí. Llamas, con Denzel Washington y la pequeñísima Dakota Fanning en ese momento. Pero bueno, yo nada más para enseñarte el gusto que le tengo a la película de True Romance, Ivanovich, este es el Laserdisc. Era, si cada que saco un Laserdisc lo digo, era la mejor calidad que podíamos encontrar para ver películas en casa, antes de que existiera el DVD, mucho antes del Blu-ray y muchísimo antes del 4K, pero después del VHS era lo que seguía. La razón por la que no subsistió el formato es por el alto costo que tenían las películas. Y sí, entonces lo que quiero decir aquí es que sí, tengo muy poquitas películas en disco láser, pero True Romance fue una de ellas, que consideré sumamente importante. Y después, ya que llegó el formato de ¿Quién es eso? Blu-ray, también esta colección que es muy bonita porque trae un corte del director, que la película está un poquito, no cambia nada radical ni dramáticamente, pero sí tiene como algunas escenas extendidas y demás, y que la verdad que era una muy buena opción de tener. Aquí viene, por ejemplo, que sí se filmó el final original de Tarantino. Aquí viene la parte trágica de la película como estaba concebida. Entonces es una de mis películas consentidas, sin lugar a dudas, definitivamente. El arte de esa edición que tienes está bien bonito. Yo la tengo en Blu-ray y la Padrísimo. edición la edición en Blu-ray es lo más X del mundo, es nada más el póster y fin. Trae todos los extras, trae todo lo mismo, los mismos extras, pero sí el arte en sí está muy chafita. El póster que me parece que es una de las fallas de la película, porque no Pues es es muy un póster, noventero, es muy de su sí, tiempo. ni particularmente bonito, ni particularmente atractivo, ni particularmente memorable, tanto así que por eso se le creó su propia portada para una edición como esta Sí, en, pues sí. en DVD, ¿no? Que son los tatuajes que se hacen Clarence
y Alabama ¿no? Para demostrar su amor, así como lo hacen también la novia y Frank en la película, ¿no? Que él así, ¿no? Tú te vas a llamar así, mira, aquí te pongo tu nombre en mi pecho. O sea, hay toda esta serie de paralelismos muy interesantes, los excesos violentos a los que tienen que llegar cada uno de estos personajes en la película, ¿no? Este amor instantáneo, porque se acaban de conocer y de repente, ¿sabes qué? Somos el uno para el otro. El amor inscrito en el cuerpo, ¿no? Eso de este tema de los tatuajes, el hecho de que sean parejas contra el mundo, ¿no? Y que además tienen que estar en constante movimiento porque están en constante peligro con sus encuentros con el bajo mundo, ya sean mafiosos, traficantes, los ambientes hostiles en los que están viendo y toda esta violencia que queda estilizada en el entorno de este romance violento. Las dos tienen una estética muy particular, muy oscura, la de The Bride, pero muy bien trabajada. Y cuando decía yo, este contacto con el mundo, la cultura pop, el cine, el espectáculo que tienen ambos personajes y cómo lo manifiestan, ¿no? En el reflejo del espejo de Elvis, en el caso de Clarence, y Frank, que en el cine se ve a él mismo, ¿no? ¿Cómo sería yo en la pantalla? ¿Qué pasa si yo fuera el protagonista de esta historia? Y hay unas cosas muy bonitas que suceden allí, sobre todo en un, digamos, estéticamente, ¿no? Y narrativamente, con tintes poéticos, la escena del autocinema, me parece que tiene esa parte, ¿no? Que alguien esté escuchando una conversación, pero se está viendo cómo sería si esta conversación estuviera en la pantalla del autocinema. En fin, tiene muchos, muchos, muchos detalles así que me gustaron mucho, Ivanovich. Sí, pues hasta ahí mis comentarios. No sé si quieres añadir algo más o pasamos a qué más vimos esta semana. Pues la recomendación enorme de poder, recomendar que las vean, ambas, ¿no? Sí. No sé, creo que ahorita no está en ninguna plataforma True Romance, pero pues ahí están, todavía ahí se puede Medios conseguir, físicos, ¿no? amigos. Para eso están los medios físicos, exacto, que aquí somos predicadores de eso. Vas, Ivanovich, porque no sé qué vi, no sé qué vi, no sé qué más vi, entonces, empieza tú si quieres. Yo puedo mencionar, hablando de Elvis, es chistoso hablando de Elvis, esta ya la mencioné, sigo viendo Paradise, la serie que ya empezó la segunda temporada, que a ti no te gustó, pero también pasamos mucho tiempo en Graceland, en la casa de, la que fue la casa de Elvis, entonces me hizo chistosa la conexión, pero no, la que quería mencionar es una película que yo tenía muchas ganas de ver, porque Alcanzar una estrella, no se llama Alcanzar una estrella era una telenovela. ¿Cómo se llama la película? Nace una estrella. A Star is Born. Ajá. Es una de mis películas más consentidas. Me gusta mucho, sobre todo la versión. ¿Pero qué versión? Cooper. ¿Qué versión, Ivanovich? Lo acabo de decir, es que no me escuchas. No, perdón. Sobre todo la versión de Bradley Cooper, dije. O sea, la nueva, ¿no? La nueva. Sí. Entonces, siempre que sale una nueva película de Bradley Cooper, a mí me emociona. Cuando salió Maestro, dije, chale, bueno, ok. Y ahorita que se estrenó, está funcionando esto, le pusieron en español, Is This Thing On, pues también tenía muchas ganas de verla. Y me dio mucho gusto haberla visto. Es una película, me gustó bastante, muy bonita. Nada que ver con los niveles que alcanza, para mí y en mi opinión, con Nación Estrella, pero muy alejado de la pretensión que se aventó encima con Maestro. Aquí ya está dirigiendo como persona normal que quiere contar una historia. Me gusta mucho la estética de la película, es pura cámara en mano. Creo que está un poco obsesionado con los close-ups. Creo que no necesitábamos tanto close-up, pero esencialmente de lo que se trata es la historia de un hombre que está en crisis de la mediana edad porque se divorcia de su esposa o se separa de su esposa. Él es interpretado por Will Arnett. La esposa es... mira, hablando de Dennis Hopper, que trabajó con David Lynch en Blue Velvet, y la actriz favorita de David Lynch es Laura Dern, y aquí es la esposa de Will Arnett. ¡Wow! Él se separan y él decide que quiere intentar hacer stand-up.
por eso se llama Está funcionando esto, haciendo referencia a los micrófonos. Ujú. Y está muy padre la película, creo que funciona bastante bien. Pensé que iba a ser más una película de stand-up, tú sabes que a mí me gusta mucho el stand-up, y pues no, el stand-up es como una parte muy pequeña de la película. Hay películas que sí tratan el tema del stand-up como con mucho más al centro de la narrativa, pero está bonita como una historia de dos personas que están encontrando la forma de convivir. Y Bradley Cooper tiene un papel también, un papel muy, muy bueno. Creo que le quedan muy bien los papeles como de no ser necesariamente el principal cuando él se dirige, sino darle a alguien más ese protagónico y él estar ahí de apoyo. Creo que funciona muy bien. Y ya está funcionando esto, sigue en cines, todavía lo alcancé a ver en cine, pero me imagino que ya le quedan poquitos días porque pues, ya sí se estrenó hace ya un par de semanas. Muy bien. ¿Algo más? No, eso fue todo lo que vi. ¿Tú ya no, de plano no viste nada? Ok. No, sí, ya vi qué más vi. La semana pasada te mencioné que vimos Game Night, una comedia que es muy divertida y que tú también reconoces que está bien padre. Y creíamos, Andy y yo, que Blockers, que no me acuerdo cómo le pusieron en español, otra comedia, estaba más o No me menos las así de, toques. ándale, no me las toques, efectivamente. Bueno, desde ahí era una pista para decir, no, creo que no estaba tan buena como esa, pero sí está, digamos, comercial, entretenida, sí, pero no tan buena como yo la recordaba. Porque ya además ya es del 2018, ya pasaron pues más casi 8 años, con Leslie Mann, John Cena, este actor que sale en The Studio, Ike Barinholtz, en fin, Yo hubiera chistosa, puesto ¿no? que Pero Date Night. Date Night. Ajá, con Steve Carell y Tina Fey. Ah, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy Con esa lo buena. hubiera emparejado mejor. Uh-huh. Ahora, con Steve Carell también está la otra que me parece que es mejor, donde es esposo de Julianne Moore. No, bueno, sí, no, Stupid Crazy Love, sí, no, Crazy Stupid Love, sí, no, claro. Claro, yo creo que es la última gran comedia romántica que he visto de este siglo, o sea, no, y ya tiene No, yo mucho no. rato. ¿Cuál otra No, comedia no. romántica sí Bueno, a mí me gusta importante? mucho Palm Springs. A mí Palm Springs me encanta. ¿Te acuerdas Es de Andy muy Samberg divertida, de Loop? sí, pero un poco de ciencia ficción, de fantasía, ciencia Ujú. ficción, Groundhog Day, ¿no? Pero sí, es muy buena, muy divertida. Además, esa la vimos en pandemia, ¿no, Ivanovich? Fue uno Creo que sí. de los momentos frescos en ese Sí. momento. Entonces, bueno, vimos Blockers y luego accidentalmente llegamos a una película que yo no conocía, que es un documental de 1 hora de duración, está disponible en YouTube, que se llama The Batmobile, el Batimóvil. Y es un recuento de los diferentes batimóviles que ha habido en cine y televisión, incluyendo las series animadas. Pero sí, empezando con el de los 60, el que manejó Adam West, y la verdad que es un recuento muy bonito. O sea, te lo juro, salió en YouTube la recomendación, lo pusimos y, y nos quedamos viéndolo, Carlos y yo. O sea, ya no pudimos dejar de verlo. Con entrevistas con Adam West, con Joel Schumacher. Siento que están tomadas de materiales que habían hecho de promoción y de detrás de cámaras de las mismas películas, pero bueno, son los momentos en los que están hablando del Batimóvil. Así, así como Sí, cuando yo te dije, estoy viendo Mythbusters y tú dijiste, sí suena como algo que harías. Así, tú me dices, vi un documental en el Batimóvil y mi respuesta es, sí, suena como el tipo de no, cosa que harías. claro, claro, claro. Y fíjate que, pues sí, los del cine, los batimóviles que menos me gustan son los de las dos películas de Joel Schumacher, ¿no? Que los veo como, pues, casi como coches chocones de feria. Pero cuando ves el esfuerzo, el amor, la intención, las ganas que le echaron de hacer un batimóvil distinto, de verdad que los veo con cariño ahorita, Ivanovich. Muy bonito documental. Y cómo, pues, este vehículo es parte fundamental de este superhéroe. Y cómo en cada iteración, en cada presentación, en cada cómic, en cada caricatura, dicen, vamos a hacerlo diferente y vamos a hacerlo atractivo. Y lo han logrado. Y lo han logrado. Entonces, bueno, es del 2012, entonces pues llega hasta ese momento
hubiera faltado, ¿no? Versiones más contemporáneas, como la película de Batman, pero muy entretenido este trabajo. Así que fue de mis highlights de la semana. Y claro, haber visto The Bride y haber visto nuevamente por enésima ocasión, o sea, no tengo idea cuántas veces he visto True Romance a lo largo de mi vida. No, son de esas que la pones y no te puedes detener de lo interesante y padre que está, y que sigue más de 30 años después como producto de su época, pero creo que la película sigue funcionando muy bien. Y el premio nuevo que hay ahorita en la ceremonia de los premios de la Academia, de los Oscars, de casting, híjoles, habría que regresar al pasado y dárselos a ellos por ese formidable reparto tan diverso, tan enorme, que nos faltaron nombres, Ivanovich, cuando estuvimos hablando de True Romance. Creo que sí mencionamos a los principales, pero bueno, Chris Penn, Tom Sizemore también aparecen en la película, Bronson Pinchot, que había sido, ¿no?, famoso por una serie de televisión, Michael Rapaport, que sí mencionamos, en fin, sensacional el reparto. Y también es muy triste hoy en día decir, pues Dennis Hopper ya se nos fue, Val Kilmer ya se nos fue, Tony Scott, James Gandolfini ya se nos fue, Chris Penn, el hermano de Sean Penn, ya se nos fue. O sea, ahí está el testimonio de su trabajo en películas como esta, en esfuerzos corales, en esfuerzos de estos grandes repartos, en abono a una gran historia. Sí. Pues ahí está, amigos. Vean estas dos películas y vean las películas que quieran. En general, siempre es bueno ver películas. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que nos sigan en @crossoverpodmx, ahí en Instagram, donde ponemos cositas de lo que hablamos esta semana en el show. Les recuerdo que este fin de semana, el domingo, son los Óscares. Si sucede, amigos, que gana Ryan Coogler como director y Una batalla tras otra como película, vamos a ya no volver a tener esta discusión de, pues, que la película se dirigió sola o que ya entendemos que vota gente diferente y por eso ganan personas diferentes. Podemos evitar los mismos debates de todos los años. Ese es mi rant de la semana. Me pueden seguir en @JIvanMorales. Nos vemos el domingo, quien esté ahí conectado viendo las cosas. Y si no, nos vemos la semana que entra para hablar ¿de qué vamos a hablar la semana que entra? No sé, eso lo vemos fuera del aire. Adiós. Así es. De esas cosas nos ponemos de acuerdo más adelante. Ivanovich, no, yo sí voy a tener ese rant, no solamente después de la ceremonia, lo voy a tener desde antes de la ceremonia, pero será uno de mis temas a mencionar. Yo estoy como Charlie del Río, o Charlie del Río 106 en redes sociales. Cinemanet Plus, Cinemanet como signo de más, es nuestro podcast desde hace 20 años. Por cierto, un saludo y agradecimiento grande a Jaime Rosales, al buen James, a Enrique Figueroa y a Rosalina Piñera, que con gran entusiasmo han retomado uno de los aspectos medulares de Cinemanet desde su arranque, Ivanovich, que es la cobertura de cine mexicano y las entrevistas con los realizadores. En Crossover, le llamamos doble enfoque, en el podcast de Enrique Figueroa, que se llama Pantalla y Memoria, y Cinemanet, están ellos cubriendo toda esa parte cada semana, hasta lo que llevamos ahorita el año, que bueno, ya son casi 3 meses, y la verdad que va muy bien. Así que cualquier película mexicana que se haya estrenado recientemente, ahí están los testimonios de sus directores o directoras, algunas veces algunos de los intérpretes. Entonces, bueno, perdón, tenía que hacer este comercial porque sí, es un reconocimiento que les tengo que hacer, y yo he estado mucho más distraído aquí en el Crossover con Ivanovich, que es semanalmente, y la verdad que nos da mucho gusto tener esta continuidad, y ocasionalmente, porque somos un desastre de continuidad, el Citizen Boomer con Antonio Camarillo y con Alejandro Alemán El Salón. Perdón por tanto, no, Ivanovich, pero se tenía que decir y se dijo. Bueno, vámonos, tú tienes que dar la despedida. Nos despedimos y en Crossover les estaremos esperando con cine y más cine. 2 películas, 2 puntos de vista, una conversación con Charlie del Río,
e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.